ver, Voy a empezar a que listo. me permitan Ya, compartir pantalla. perdón, tenemos una manita levantada. A ver, José Daniel, ¿tienes alguna duda? ¿Un Sí, comentario? hola, ¿qué tal, maestro, maestra Guadalupe? De parte de nuestra presidenta, la enfermera especialista Leticia Lares y de Lupita Minamontes, la expresidenta del colegio. Bueno, agradecerles esta participación y este apoyo que brindan al colegio, a todos estos sustentantes que vamos a presentar nuestro proceso de certificación próximo el día 6 de abril. Gracias por el apoyo de parte de todo el equipo, de todo CENAC. Y pues bueno, aquí vamos a estar muy atentos. Muchas gracias a ambos. Gracias. Buenas noches. Qué gusto que estén aquí Noches. al pendiente de sus sustentantes. Y Bienvenidos. así es, gracias. Adelante, maestro. No sé si ahí estamos viendo ya la pantalla Sí, ya se ve. en modo presentación, ¿verdad? Así es. Ok. Seguimos viendo pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, sí se ve, Ok, maestro. pues muy buenas noches a todos. Gracias por la invitación, Cristian, maestra Lupita, que en este momento no se encuentra presente, pero bueno, ya recibimos sus saludos. Les agradezco infinitamente la oportunidad de que, bueno, me volvieran a invitar y, bueno, vamos a tratar de que este tiempo sea bien invertido a razón de aplicar el proceso de enfermería de una manera práctica dentro de lo que es la labor diaria que nosotros realizamos. Bueno, el proceso de atención de enfermería no es algo nuevo, es algo que desde hace muchísimos años se ha venido formando, se ha venido construyendo, de tal modo que hoy es nuestra única herramienta que nos va a permitir dar a conocer nuestro trabajo de una manera científica. Es por eso la importancia de que en nuestro día a día tengamos muy buenos registros de enfermería, enfocados en la metodología del plan de cuidado para así poder afianzar que nuestro trabajo de todos los días es científico, es fundamentado en las necesidades del paciente, pero sobre todo que se pueden enlazar todos nuestros saberes y todos nuestros conocimientos dentro de la atención del paciente. También nosotros a veces nos preguntamos, ¿cuáles son esas etapas? ¿Por qué son importantes todas si realmente en la hoja de enfermería o en nuestro día a día solo ponemos diagnósticos, intervenciones que a veces no tienen un poco o nada que ver con el diagnóstico que estamos elaborando? No sabemos en qué momento se ocupa la taxonomía NOC y NIC y hoy guías de práctica clínica. Y bueno, sabemos muy claro que nuestro objeto de estudio pues es el cuidado y ya lo decimos. Cuando nos preguntan, ¿cuál es tu objeto de trabajo? ¿Cuál es tu objeto de estudio? Inmediatamente mencionamos el cuidado, ¿verdad? Pero a veces nos quedamos un poco cortas al definir qué es el cuidado. Y ahorita pues podríamos preguntarnos, ¿dónde formamos parte en ese proceso de historia en la cual el proceso enfermero ha venido desarrollándose, ¿no? Y bueno, a lo largo de toda esta historia y de acuerdo a todos los representantes teóricos de la enfermería, a todas las teorías de enfermería con sus metaparadigmas, han formado todo este cúmulo de conocimientos que nos han permitido desarrollar la evolución del cuidado. Desde Florence, que es una época en la cual nosotros ya documentamos a la enfermería como profesional, bueno, hasta el día de hoy, ¿no? Vemos cómo, bueno, se han desarrollado diversas teorías y podríamos decir, yo conozco la de Virginia Henderson, yo conozco la de Marjorie Gordon, yo conozco y me inclino a trabajar con esa teoría. Exclusivamente cuando desarrollamos procesos con fines académicos, pues a veces nos hacen que valoremos por una teoría y nos hacen que valoremos por otra teoría. Y eso a veces no nos permite a nosotros también como alumnos afianzar ese conocimiento de lo importante que es tener una teoría que permita hacer una valoración efectiva y generar conocimiento.
El cuidado, pues al igual que todo, ha evolucionado. Antes cuidar significaba pues únicamente que la persona no muriera, ¿verdad? Cualquiera podía cuidar. De hecho, hoy en día cualquiera puede cuidar, pero no cualquiera puede cuidar como lo hacen las enfermeras, ¿no? Era luchar contra la muerte, no importaba las secuelas, no importaba cómo quedara la persona, si quedaba con un brazo, si quedaba con secuelas, pérdidas importantes de su figura. Hoy en día cuidar no es lo mismo que hace muchos años. Hoy cuidar significa satisfacer esas necesidades básicas que se encuentran como producto de las respuestas humanas de la persona a la cual estamos cuidando. Y eso es algo que tenemos que tener bien claro, ¿no? Si nosotros buscamos definiciones del cuidado, y me acuerdo que a veces estas definiciones sí vienen tal cual en una de las preguntas que a veces se hacen en los exámenes de certificación, pues cuidado lo podemos definir, y una de las definiciones más cercanas o más exactas es la que define la norma 019, que habla que cuidar es esa acción encaminada a hacer por alguien lo que no puede hacer la persona por sí sola con respecto a las necesidades básicas. Incluye esa explicación de cómo mejorar la salud a través de la enseñanza a lo que el paciente desconoce, facilitar esa expresión de sentimientos, a esa intención de mejorar la calidad de vida del enfermo y su familia ante la situación nueva que el paciente debe afrontar. Entonces, si nos damos cuenta, cuidado es una palabra muy amplia que a veces nosotros definimos como algo muy pequeño, muy corto, muy del momento. Entonces, esta definición es muy ambiciosa porque nos permite darnos cuenta de todo lo que debemos de considerar al decir que mi objeto de estudio es el cuidado. Si bien es cierto que la persona que atendemos y durante las jornadas laborales en algunos servicios, los pacientes son 12, los pacientes son 6, los pacientes son 2, va a depender de cómo esté establecida mi organización dentro de la empresa a la cual laboro. Pero la filosofía del cuidado abarca que a cada paciente le debes de cuidar el entorno biopsicosocial. Es decir, ¿qué es un entorno biopsicosocial? Bueno, pues los factores biológicos, todos sabemos, ¿verdad? Que son aquellos con los que el individuo nace, que definitivamente están relacionados con su genética, que son inherentes a todo lo que el paciente pueda traer y que no puede controlar, ¿sí? Y que, bueno, hoy en día se estima que el factor genético o biológico eh, incluye el 20% de lo que son las enfermedades que ya el paciente está desarrollando, ¿no? Entonces, un ejemplo podría decirse que pues ahorita cuando se hacen pruebas de tamiz hay alteraciones metabólicas, hay alteraciones inmunodepresivas, congénitas, que si se desarrollan en este momento, el paciente pues va a vivir con mejor calidad de vida. Y que bueno, a veces vemos pacientes que tienen alteraciones hematológicas, que siempre van a vivir con anemia y que bueno, se pueden identificar desde el momento del nacimiento, ¿no? Los factores psicológicos y los factores sociales son ese cúmulo de factores ambientales, tanto físicos como sociales, y que desarrollan conductas de salud en la persona, es decir, el apego a los tratamientos, la conducta del autocuidado, la conducta de la agresión, la conducta de cómo vivo día a día mi salud. Y bueno, también está en el ambiente la atención asistencial, es decir, cómo está involucrado el paciente dentro de su círculo familiar, si hay alguien que lo cuide, si hay alguien que forme parte de su entorno del cuidador. Y eso es algo que también nosotros, como profesionales de la salud, no debemos de olvidar a la hora de tener un paciente y cuidar. Entonces, vamos y partimos del hecho de que cuidar significa hacer por la persona lo que no puede hacer por sí sola con respecto a esas necesidades y que incluye no solamente darle o proporcionarle una atención, sino también explicarle cómo puede mejorar su salud, cómo puede tener las complicaciones, cómo puede expresar sus emociones, sus sentimientos y sus miedos, porque el paciente tiene derecho también de que se le atienda, de que se le escuche y que pueda decidir sobre su salud, ¿no? Mejorar esa calidad de vida que el paciente ya tiene, ¿sí? Y que va a perder si continúa con conductas que no son del todo acorde a lo que el paciente necesita.
Ante esto, bueno, y haciendo búsqueda de lo que nosotros hoy en día tenemos como legislación o como normas del cuidado, pues tenemos el modelo del cuidado de enfermería. Desde el 2018 nosotros somos partícipes de tener un cuidado, todas las teorías, nosotros lo vimos a lo largo de lo que hemos estudiado la enfermería, las teorías, no teníamos teorías mexicanas. Bueno, este es un modelo del cuidado de enfermería que desde el 2018 se estableció como propio. La Comisión Permanente de Enfermería y el Consejo de Salubridad General establecen que todas las enfermeras deben de cuidar de esa forma, utilizando la metodología del proceso enfermero. Y bueno, en el 2023, en el mes de noviembre, vuelve a hacerse la segunda versión de lo que es el modelo del cuidado de enfermería. Y en este modelo del cuidado se incluyen nuevamente al individuo, ¿verdad? Aplicando todo lo que es su enfoque biopsicosocial y en los 3 niveles de atención. Por lo tanto, pues ya no hay de otra. Los componentes del modelo del cuidado de enfermería incluye todo lo que les estoy comentando y que hoy en día es parte importante para poder atender. No solamente las enfermeras de primero, de tercer nivel, sino también de primero, de segundo, de tercer nivel, tenemos que aplicar el proceso enfermero. Es por eso yo considero que en el examen de certificación tiene un 40%, porque bueno, es parte de lo que nosotros tenemos que identificar como propio. Este modelo del cuidado no es más que afianzar ese método sistemático y científico de dar cuidados. Y bueno, incluye esas etapas que vienen a ser partes de las etapas del proceso de atención de enfermería, que incluye la valoración, el diagnóstico, la planeación, la ejecución y la evaluación. Y este modelo dice, para que nosotros podamos dar cuidado, tenemos que valorar al paciente. ¿Cómo lo valoramos? Con el método, el modelo, la forma que considere. Puede ser por teorías, por sistemas, El caso es valorar al paciente, ¿verdad? Y bueno, el juicio clínico se aplica de alguna manera. No tenemos hasta este momento otra forma de hacer diagnósticos de enfermería que no sea la taxonomía NANDA. Los resultados que están incluidos en la planeación, al igual que las intervenciones, bueno, ya incluye la taxonomía NANDA, ¿verdad? Y eso es algo que nos cuesta a veces trabajo, porque los resultados esperados es algo que a veces no escribimos o no consideramos dentro de nuestros registros clínicos, pero que sí los conocemos y que sí queremos, por ejemplo, que si el paciente tiene hipertermia, disminuir la hipertermia a través de medios físicos, a través de medicación. O sea, sí tenemos un objeto de resultado esperado, sin embargo, a veces como que no sabemos dónde plasmarlo. Y bueno, de las intervenciones tenemos la taxonomía NIC, que es lo que el modelo sugiere que se utilice, las intervenciones de las guías de práctica clínica. Y bueno, como ejecución, pues es precisamente realizar esa implementación de esos planes, de esas intervenciones, para poder después verificar, ¿verdad? Mediante los registros clínicos, mediante la validación por las acciones esenciales o incluso la medición de los indicadores de calidad, qué tanto se le ha atendido al paciente para posterior poder evaluarlos. Y bueno, en la evaluación nuevamente vuelve a aparecer esa taxonomía, ¿no? Con la puntuación diana. ¿Lo alcanzamos? ¿No lo alcanzamos? Si lo que nosotros establecimos en un momento fue posible o no. Y bueno, ante esto, bueno, yo quiero definir proceso enfermero, ¿verdad? Y es una definición un tanto no actual, sin embargo, es hoy por hoy la definición que está presente de manera bibliográfica y que enfatiza todos esos aspectos que yo le dije. Cuando hablamos de proceso enfermero, hablamos de ese método, ¿sí? Que está fundamentado científicamente, que fundamenta la práctica de enfermería y que permite brindar cuidados humanistas centrados en ese logro de objetivos de forma eficiente, predecir el resultado de esas intervenciones que estoy realizando en el cuidado, a través de qué dijimos, de predecir el resultado, a través de aplicar indicadores y escalas de la taxonomía, ¿no? Y bueno, y que van dirigidas a esas respuestas humanas. Fíjense, ya desde el 1999
conocíamos los signos y síntomas del paciente como respuestas humanas, ¿no? Entonces, que pueden ser reales o pueden ser potenciales inherentes al estado de salud del paciente. Y bueno, hay otra definición un poco más actual y es la que establece la norma 019. La norma 019 establece el proceso, ya no es un proceso enfermero, ya lo define como proceso de atención de enfermería, a esa herramienta metodológica que nos va a permitir establecer o dar cuidados a las personas sanas, a las personas enfermas, a través de esa atención sistemática, integral, con el objetivo de atender respuestas humanas. Nuevamente aparece la palabra respuestas humanas, individuales o grupales, reales o potenciales, y que están dispuestos o compuestos por 5 etapas interrelacionadas. Por lo tanto, la valoración, el diagnóstico, la planeación, la ejecución y la evaluación vuelven a ser parte y son parte del proceso de atención de enfermería. Cuando hablamos de plan de cuidado de enfermería o PLACE, bueno, el PLACE también es una definición que recuerdo están dentro de las definiciones que se ven en los exámenes, y lo maneja, se ve desde el 2011 que se define como un instrumento que sirve para documentar, para comunicar la situación del paciente, y que en él se establecen los resultados que se esperan, las estrategias, las indicaciones, las intervenciones y la evaluación de todo ello, ¿no? Y este es un ejemplo de un PLACE bifocal que yo creo que todos lo hemos visto, lo hemos conocido. Anteriormente teníamos en los servicios cuadernitos, ¿verdad? Hasta encargolados, y los PLACEs pues no son como tal en ese momento, cuando son parte de un instrumento de trabajo en los servicios, pues no son PLACEs individualizados, son PLACEs del servicio, PLACEs en donde tú puedes a través de la etiqueta diagnóstica identificar tu factor relacionado o tus características definitorias, de tal forma que tú lo puedas individualizar a las necesidades del paciente, ¿no? Todos conocemos este esquema, de alguna manera ya lo hemos trabajado. Es más, cuando nos avisan los docentes, mañana tienen que traer un PLACE, hacemos así como que, ay, no, ¿verdad? Bueno, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo identificar el proceso de atención de enfermería como una herramienta muy propia de dar cuidados? Para empezar, el proceso de atención de enfermería no es solamente de unos cuantos. Tiene dentro de sus características la validez universal. Lo mismo es el proceso de atención de enfermería, claro, de manera individualizada a cada uno de nuestros pacientes, aquí que en otros países, ¿no? Es sistemático. ¿Por qué? Porque como tiene etapas, como tiene fases, debemos de hacerlo de inicio a final. Es dinámico, porque podemos estar valorando, podemos estar diagnosticando, y resulta que el paciente cambia de situación de salud, y por lo tanto tenemos que volver a revalorar, ¿no? No se puede quedar estático, es flexible por la misma situación, ¿no? No nos podemos permitir cerrar una intervención si tenemos al paciente enfrente. Tampoco podemos olvidar que es centrado en objetivos. ¿Cuál es el objetivo más importante del proceso de atención de enfermería? ¿Alguien me puede decir? Cuando yo desarrollo proceso de atención de enfermería, ¿cuál sería el objetivo más importante dirigido a un paciente? ¿Nadie? Bueno. La valoración del paciente, maestra. ¿Para qué? Pues para restaurar su estado de salud, para reintegrarlo a la sociedad. Es decir, a través de la valoración, identificar cuál es la respuesta humana que está alterada y poder centrar un objetivo que sería mejorarlo, quitarlo, disminuirlo, brindarle una atención holística, y entonces para eso
¿Qué otra característica necesito tener? Una base teórica. Nosotros los enfermeros en la formación necesitamos afianzar todo el proceso salud-enfermedad, todo el proceso fisiopatológico para poder conocer y reconocer los signos y síntomas que tiene el paciente, no solamente de la enfermedad misma, sino también de que las complicaciones que se pueden estar presentando en el paciente y por lo tanto es interactivo porque solos no podríamos brindarle la atención. Siempre vamos a requerir participar en el equipo multidisciplinario de salud que nos permita hacer frente a todas las necesidades del paciente. Como ya vimos, el paciente tiene necesidades de atención biopsicosocial y habrá situaciones psicológicas que no podamos atender. Podemos contener, a lo mejor dando primeros auxilios psicológicos, pero va a requerir la ayuda de otro profesional. Igual el estado de nutrición del paciente. Puedo sugerirle tratamiento, puedo sugerirle y recomendarle alimentos, pero finalmente quien va a hacer su trabajo, pues es la especialista en nutrición. Y asimismo, esas características del proceso de atención de enfermería nos dan esa validez, ese compromiso de seguirnos formando para poder desarrollar los mejores cuidados para el paciente. Y bueno, estas son las etapas las que no debemos de olvidar. Primero, valorar al paciente. Después, diagnosticar al paciente. Después, planear las intervenciones de acuerdo a la respuesta del paciente. Después, ejecutarlas y por último, evaluar. ¿Qué evalúo? Bueno, que si la planeación fue efectiva a través de las intervenciones que realicé, los resultados y las prioridades que se realizaron, pues van a ir mejorando. ¿Qué necesito? Como profesional de enfermería, lo que necesito es, pues, conocer esas etapas del proceso de atención de enfermería, evitar cuando tengo a la mano a mi paciente, cuando llego a laborar, cuando veo un caso clínico de libro, identificar cuál es la respuesta humana del paciente. Por ahí voy a empezar, la valoración. Hace rato lo comentaron. Posterior a eso, priorizo y voy a hacer mi diagnóstico para poder identificar qué necesito. Pues necesito conocimiento, necesito conocer las patologías, ya lo habíamos comentado, tener habilidades de valoración. ¿Y cuáles son esas habilidades de valoración? Pues elaborar la historia clínica que nosotros hacemos a través de la entrevista, auscultarlo, tocarlo, palparlo, olerlo, ¿no? Esas son herramientas de valoración que nos permiten a nosotros identificar las respuestas humanas alteradas, tener habilidades de comunicación, porque a veces el paciente quiere decirnos una cosa y no lo dejamos avanzar. Estamos dando por hecho que el paciente diabético se va a complicar, va a terminar en un paciente con complicaciones de pie diabético y bueno, va a terminar sin pie. Y entonces a lo mejor el paciente no va a decirnos que tiene alguna otra necesidad y nosotros ya nos fuimos hasta la complicación. Entonces las habilidades de comunicación también son importantes para poder hacer un proceso de atención de enfermería. Habrá momentos en que el paciente no confíe en nosotros, ¿no? Y nos diga lo que querramos escuchar. Y entonces, bueno, en base a lo que nosotros ya conocemos como normal o anormal dentro de las respuestas del paciente, pues poder y definir, ¿no? Si el paciente está siendo congruente con lo que me está diciendo a la valoración que yo estoy realizando, ¿no? Para hacer proceso de atención de enfermería también necesitamos conocer los estándares y aplicarlos, como pues las normas oficiales mexicanas. Conocer la norma me permite a mí también gestionar lo que necesito hacer para cuidar al paciente, ¿no? Indicadores de calidad, es decir, ¿qué es lo que esperan de mí el hospital, el Sistema Nacional de Salud? Y en base a eso, pues trabajar, ¿no? Acciones esenciales para la seguridad del paciente, porque curiosamente nos lleva a proteger al paciente, ¿verdad? De dañarlo por causas externas, y es uno de los fundamentos que tenemos nosotros desde que nos formamos como enfermería. Y bueno, las guías de práctica clínica, porque a partir del modelo del cuidado que se integró, pues ya forman parte de las intervenciones que nosotros dentro de las recomendaciones podríamos aplicar. También necesitamos actitudes.
Actitudes como cuáles, pues como la perseverancia, como la imparcialidad, la integridad, la confianza y la creatividad. Habrá situaciones en las que el paciente no me quiere hablar, no me quiere decir nada, está enojado, está molesto. Y si no desarrollo esas actitudes para perseverar, que me tenga confianza, que se asegure, que él vea que realmente mi objeto de estudio sí es su cuidado, pues no vamos a poder obtener una buena valoración y por tanto, pues vamos a caer en este juego de qué diagnóstico le queda al paciente. Y entonces el proceso de atención de enfermería ya no es proceso de atención de enfermería, ya es como un juego de así de adivinanzas, un juego de azar de qué diagnóstico le pongo. El caso es terminar y hacer las notas. Y volvemos a perdernos en ese sentido de que el proceso es mi herramienta que me va a permitir dar cuidados hacia el paciente de una manera tangible, pero sobre todo de satisfacción para el paciente. Y otro aspecto que debemos de considerar, pues es la experiencia. La experiencia siempre nos va a dar una visión diferente. No quiere decir que las nuevas generaciones que se están formando o que acaban de formarse o que son más nuevas en comparación con otras, no pueden hacer proceso de atención de enfermería, sino por el contrario, hoy en día se establecen otras formas de cuidar y son precisamente la tecnología. Ya hay nuevos modelos de atención, hay nuevas herramientas de atención. Por ejemplo, en el caso de las úlceras por presión, hay muchísimos avances tecnológicos y a lo mejor los que somos de formación un poco más antigua, no conocemos o sí conocemos, pero tenemos ideas arraigadas. Entonces, ¿la experiencia es importante? Sí, sí es importante porque nos permite identificar si el paciente está siendo congruente, nos permite tener la experiencia de lo que hemos vivido, de cómo hemos enlazado el conocimiento y sobre todo, pues para validar la información que nos está dando el paciente mediante la valoración, observar las técnicas. ¿Por qué también es importante? Porque nos va a permitir afianzar, ser un poco más sensibles a la hora de valorar. ¿Qué otra cosa necesitamos para hacer un buen proceso de atención de enfermería? Hacer razonamiento crítico. ¿Razonamiento crítico para qué? Para poder llegar a un buen diagnóstico que incluya todas las respuestas humanas. Y si no pueden ser todas, porque a veces el paciente pues bueno, se enfrasca en síndromes, ¿verdad? De donde ya son complicaciones de las complicaciones, sí identificar cuál es la atención prioritaria que le vamos a brindar por el razonamiento crítico de las respuestas humanas que presente. Ante esto yo puedo definir que el razonamiento crítico, ¿qué es? Y bueno, es el uso de nuestras aptitudes racionales, de las ideas, de los valores, tanto para acercarnos a la verdad posible, ¿no? Y bueno, hay otra definición que a mí también me gusta mucho y que se enlista un poco más o se acerca un poco más a lo que es el diagnóstico enfermero. Y bueno, el pensamiento crítico es ese juicio autorregulado, o sea, no es solamente lo que yo quiero, lo que yo siento, sino es el cúmulo de poder afianzar todos esos conocimientos con el propósito de conducir la interpretación, el análisis, la evaluación de las respuestas humanas del paciente a través de la evidencia, del concepto, de la metodología, del contexto, del criterio, de lo que se pretende atender. Y para mí, esas son las dos definiciones de pensamiento crítico que debemos de tener muy claro a la hora de hacer proceso de atención de enfermería. Y bueno, hace rato comentábamos, ¿cuál es la etapa más importante para el desarrollo del proceso del cuidado? Y bueno, hace rato también me comentaron que definen la primera etapa, la valoración, como algo muy importante. Y en efecto, todas las etapas son importantes, todas las etapas, no podríamos avanzar o empezar por el diagnóstico, no podríamos iniciar por la planeación, sino la valoración, porque es la etapa que nos va a permitir iniciar con el proceso de atención de enfermería. En esa etapa de valoración, nuevamente repito, necesitamos conocer los métodos de valoración. Y nuestros métodos de valoración, ¿cuáles podrían ser? A ver, alguien que me
que me comente de los compañeros que están ahí a la distancia. ¿Cuáles son esos métodos de valoración que yo utilizo en la práctica diaria y que me permiten a mí identificar las respuestas humanas del paciente? ¿Alguien quiere participar? Pudiera Bueno, ser sí, maestra. Adelante. Sí. pues en todos los días de valoración que tenemos las instituciones, las escalas, la valoración inicial que hacemos cuando llegamos al servicio. Ok, ya hablaron de escalas, muy bien. ¿Alguien más? La entrevista, maestra, la entrevista directa al paciente, o bien en su caso al familiar, Ok, la entrevista, ¿verdad? la exploración, cefalocaudal. Ok. ¿En qué servicio está, compañero? Yo estoy en el servicio de quirófano, pero también he estado en el servicio de urgencias, en el servicio de unidad de cuidados intensivos, en hemodiálisis. Ay, muy bien. Y entonces, si yo quisiera valorar, ¿cuál sería mi herramienta de acuerdo a la experiencia que tienen dentro de los servicios para valorar? Ujú. Pues mediante la observación, la exploración. Ah, Ujú. ujú. Si se cuenta con una guía de valoración, de acuerdo a alguna teoría, por ejemplo, hablando de Dorothea Elizabeth Oren, que maneja la teoría del autocuidado, déficit del autocuidado, manejando lo que son los 8 requisitos universales y lo que conviene los sistemas de enfermería, parcialmente compensatorio, totalmente compensatorio y apoyo educación. Si se cuenta con alguna herramienta específica, bueno, esta herramienta o guía nos sirve como referencia para aplicarla a la gente y así identificar sus necesidades de autocuidado. Felicidades, porque conoce una teoría, utiliza la teoría como herramienta de valoración y además aplica el método, las herramientas como son la auscultación, la palpación, la Mm, percusión, la observación y la entrevista, ¿verdad? Y eso nos correcto. va a servir, muchas gracias, eso nos va a servir para poder, a través de todas la fuente de información que obtuvimos, ¿sí? Conocer qué le pasa al paciente, identificar cuál es su fisiopatología de la enfermedad, poder priorizar las respuestas en base a, qué, a los problemas reales o potenciales que se puedan estar presentando en el paciente. Aplicar ese lenguaje científico propio de enfermería, en donde nosotros aplicamos ese razonamiento lógico para posterior individualizar las necesidades. Entonces, si hacemos esto con todos los pacientes, pues yo aquí veo mucha formación científica que me va a permitir a mí hacer muy buena proceso de atención, pero sobre todo también de dejar muy buenos registros clínicos, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver la primera etapa como tal, que me encanta definirla y que en este momento, pues la definición que traigo es la que está en el libro de la Nanda, en la taxonomía Nanda de la edición 2021. Y bueno, establece que la valoración es la recolección de datos, no solamente del paciente, sino también de la familia, de los grupos, de las comunidades, a través de esa perspectiva holística, como lo son teorías, marcos conceptuales y otras herramientas como patrones funcionales, que son algo que en este momento, para varios de mis alumnos, los patrones funcionales están un poquito más orientados a poder identificar rápidamente unas necesidades alteradas. Y bueno, las etapas de la valoración como tal incluye la recolección, la validación, la organización y posterior el registro de esas respuestas humanas y que se desarrollan a través de lo que ya acabamos de definir, la entrevista clínica, la observación y la exploración física. Pero ¿cuáles son esas respuestas humanas? Bueno, pues las respuestas humanas pueden ser separadas en dos grandes grupos, en datos objetivos y datos subjetivos.
Los datos objetivos es lo que podemos ver, lo que podemos medir, a lo que se le puede asignar un número y que puede ser referente para poder identificar si está alterado o no. Y vemos que pues es la tensión arterial, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, peso, talla, perímetros, segmentos, algunos datos específicos de tos, porque podemos identificar cómo es la tos, cómo es la disnea, la ictericia, la podemos ver, ¿verdad? El edema, incluso lo podemos medir, la equimosis, la hiperpigmentación, el vómito, podemos conocer y ver las características, así como las evacuaciones diarreicas, y pues las características de la piel y de las heridas, tenemos escalas en donde podemos medir. Decía el compañero hace rato, medimos a través de escalas y eso nos permite conocer respuestas humanas. Si a los datos objetivos le sumamos los datos subjetivos, que es decir, todo lo que el paciente siente, que explica, pues podemos definir, ¿no? Entonces, más hacia dónde va a encaminar esa respuesta humana. Si es algo relacionado con su enfermedad de base o si es algo en donde el paciente ya se está complicando. Y dentro de los datos subjetivos podemos tener muchos síntomas, entre ellos el dolor. El dolor, aunque tenemos valoraciones que establecen una calificación o un puntaje, el dolor sigue siendo subjetivo. Lo que para mí me duele 10, al paciente le puede estar doliendo 2. Y aunque se les asigna un número, pues sigue siendo un dato subjetivo. La anosmia, la náusea, la pérdida del apetito, la disgeusia, pues en aquellos pacientes podemos identificarlo como subjetivo. El insomnio, el disconfort, el miedo, la ansiedad, el sufrimiento, ¿verdad? Y bueno, todo eso forma parte de las respuestas humanas. Analizando toda la bibliografía y toda la literatura, podemos entonces definir cómo valoramos. Y ya dijimos que podemos valorar por diferentes técnicas, por aparatos y sistemas, puede ser una valoración focalizada. Hace rato el compañero comentaba, estaban varios servicios, urgencias, hemodiálisis, y a veces los tiempos para valorar son muy cortos. No nos permite valorar como quisiéramos, así como cuando estudiamos y valoraciones de libro, donde agarras, por ejemplo, si la Nanda aquí está sugiriendo que podemos utilizar patrones funcionales, ¿cuántos patrones funcionales son? Y entonces valorar los patrones funcionales todos en un paciente, y si tengo 15 y solamente es un turno de 8 horas y aparte tengo que dar 8,000 cuidados, pues es muy difícil hacer esas intervenciones. Pero si me están, por ejemplo, sugiriendo la Nanda, ¿no? Que los patrones funcionales pueden ser una base metodológica de valoración, vale la pena revisarlos, identificar cuál es el patrón alterado en mi paciente y entonces por ahí puedo empezar a hacer proceso de atención de enfermería, vinculando mis patrones funcionales de Marjorie Gordon con la taxonomía NANDA para poder hacer una relación rápida de diagnósticos, ¿no? Entonces, ¿alguien ha utilizado esta forma de evaluar, de evaluar al paciente o de valorar? Que no sea, por ejemplo, aparatos y sistemas, que sea focalizado. ¿Sí lo utilizan como métodos de valoración? Yo no lo he utilizado, maestra. Yo en la escuela, bueno, traemos ya las bases teóricas, de lo que es Dorotea Elizabeth Oren, que manejamos, que pues, se enfoca en el autocuidado y Ah, lo relacionamos con Nanda. Lo ujú. relacionamos con Nanda, y posterior continuamos con lo que es NOC y NIC, NOC para la respuesta esperada y el NIC las intervenciones y los reforzamos con lo que son guías de práctica clínica. Así es como yo tengo la experiencia. ¿Y es para usted fácil hacer valoración por la teoría de Dorotea Oren? Pues para mí ya me es fácil, maestra, porque ya Ujú. tengo tiempo manejando Exacto. la teoría, ya considero que pues bueno, la domino todo lo que conlleva la teoría, todo lo que habla de los conceptos del metaparadigma, lo que es los sistemas de enfermería y pues bueno, ya lo relaciono
con lo que es para sacar las etiquetas diagnósticas y posterior los diagnósticos enfermeros con Ok, NANDA, ajá, y posterior continuar con las demás valoraciones. muy Sí. bien. Es importante, así es como lo comentaba yo al principio, tener una teoría con la cual yo puedo trabajar. Bueno, en el caso de su formación, lo llevó, lo desarrolló y le es fácil trabajarlo, ¿no? Habrá quienes digan, no, yo me voy focalizada. Si estoy en cuidado crítico, pues yo focalizo. No puedo hacer valoración cefalocaudal porque pues el paciente es un ente completo y grande y entonces yo focalizo únicamente atiendo el problema porque pues la atención es crítica, ¿verdad? Habrá quienes hagan cefalocaudal, incluso las notas de enfermería. Hay hojas de enfermería que ya ni siquiera tienen una nota de enfermería, solamente es diagnóstico e intervenciones. Entonces, el día de hoy es para mí importante demostrarles que los patrones funcionales de Marjorie Gordon como un eje de valoración. ¿Por qué? Porque están relacionados íntimamente con las taxonomías, porque las hojas, hay muchos formatos de hoy en día establecen como eje de la valoración Marjorie Gordon, y porque, bueno, el nuevo modelo del cuidado, que les comenté, su segunda edición fue en 2023, establece también o sugiere que la valoración se puede iniciar o se puede afianzar con los patrones de Marjorie Gordon. Es por eso que, bueno, aquí tenemos una imagen que establece específicamente cómo los patrones se pueden ir valorando para poder identificar y posterior vamos a hacer una interrelación con las taxonomías NOC, así como el compañero comentaba hace rato, que lo hace con la teoría de Ore, ¿verdad? Y bueno, el primer patrón que habla de percepción de la salud, gestión de la salud con percepción, manejo de la salud, como lo conocemos algunos, decimos, ¿cómo evaluamos este patrón? Y bueno, es fácil. Aquí manejan algunos ejemplos. Yo empezaría por especificar aquí y decirle al paciente cómo califica su salud, cómo creen que va a calificar el paciente su salud cuando está grave, ¿no? Pues mal, ¿no? ¿Cómo va a calificar su salud un paciente que va a medicina preventiva? Porque hoy en día hacer proceso de atención de enfermería no solamente es en hospital, también en hospitales de segundo y tercer nivel, sino también consulta externa, ya está haciendo diagnósticos de enfermería. Entonces, a lo mejor podría iniciar por si el paciente tiene alergias, conocer su historia clínica o su historia médica, cuáles son sus antecedentes heredofamiliares o antecedentes patológicos, qué procedimientos médicos se le han realizado, si tiene algún diagnóstico identificado, qué tratamientos toma, farmacológicos y no farmacológicos, qué medidas terapéuticas tiene establecidas, cuál es su estilo de vida, cuáles son los riesgos a los cuales se enfrenta día a día, es decir, a qué trabaja, a qué se dedica, si tiene hábitos saludables, si tiene toxicomanías, y a lo mejor también le puedo y le debo de preguntar en este momento cómo se siente. Cuando al paciente le preguntamos cómo se siente, inmediatamente el paciente se siente el eje del cuidado, porque le estamos dando la palabra a que el paciente puede expresar todo. Que en este modelo, por ejemplo, del cuidado, si yo le pregunto qué hace regularmente para mantener su salud, la mayoría de los pacientes que dicen, como bien, duermo bien y pues todo lo hago bien, ¿verdad? Pero entonces mi valoración podría quedar un poco sesgada porque no me fui más a conocer sus antecedentes, cuál es su patología de base y voy a ir buscando qué es lo que puede estar teniendo y hasta dónde se puede complicar. ¿Hasta aquí vamos bien en esta valoración por patrones funcionales? Sí, maestra, no sé los demás compañeros. Sí, Sí, ok. Ok. Si voy a valorar el patrón nutricional metabólico, el modelo del cuidado sugiere pues que el paciente describa cómo es su patrón de alimentación, cuántos alimentos consume, si toma líquidos y cuántas comidas realiza,
Si yo le pregunto, ¿tiene una alimentación adecuada? Pues me va a decir que sí. Lo más aceptable, lo más congruente que yo le podría preguntar de acuerdo a la experiencia es decirle, descríbame qué comió ayer y después descríbame qué comió el lunes, ¿no? Y entonces a lo mejor el paciente no se acuerda, pero pues sí va a intentar recuperar esa información y yo me voy a dar cuenta si realmente come bien, ¿no? Si comió, si hizo 2 comidas, 3 comidas, colaciones, no sé. Y entonces el patrón va a estar alterado si el paciente tiene un estado de sobrepeso, un estado de desnutrición, si su tipo de dieta es, por ejemplo, hiposódica, libre de grasa, sin colecistoquinéticos, ya desde ahí ese patrón está alterado, ¿verdad? Otra cosa que también tenemos que identificar, que en este patrón no solamente es la nutrición, sino también se puede evaluar la temperatura de la piel, las características de la piel hablan de la nutrición del paciente. Si tiene fiebre, aquí es el momento en donde podemos describir la temperatura del paciente, ¿verdad? Algún estado metabólico, ¿como cuál? ¿Cuál se les ocurre que podríamos considerar en este patrón? Algo metabólico, ¿no? Funciones tiroideas, por ejemplo, funciones hepáticas, funciones con la glucosa, ¿sí? Hiperglicemias. Esa valoración del estado metabólico nos va a permitir identificar qué otras alteraciones puede estar teniendo el paciente. ¿Qué otra cosa creen que se pueda valorar en este patrón? Alguien que me diga. Mm, Bueno, no sé si influiría también así como viene, las vías eh, tiene acceso a una alimentación adecuada, dice, muchas de las veces los pacientes, por ejemplo, en edad avanzadas por problemas de dentadura, por ejemplo, ya no pueden consumir algunos alimentos sólidos, algunos otros tienen alguna sonda de gastrostomía, para ingerir estos alimentos, las dietas artesanales, por ejemplo. Entonces, yo creo que ahí entra también todos estos trastornos que vienen a modificar todo este patrón nutricional metabólico. Así es. Necesitamos conocer si tiene otras necesidades específicas que estén alterando la nutrición, por ejemplo, la dentadura, ¿sí? Por ejemplo, el tipo de alimentación, si tiene alimentación forzada, si tiene alimentación complementada, alguna gastroclisis, ¿verdad? Alguna Ujú. sonda nasogástrica, nasorenal. Tenemos que identificar el estado de hidratación también se puede ver en este patrón, es decir, si tiene algunos resultados de electrolitos, ingresó por una deshidratación. Este sería mi patrón alterado que yo podría definir y con el que voy a trabajar con el paciente, ¿no? Si es un paciente diabético de reciente diagnóstico y estoy hablando de que el patrón nutricional también incluye lo metabólico, este sería mi patrón alterado prioritario en el paciente, si me está llegando de primera vez descompensado. Y entonces así poder definir cuál es mi patrón alterado prioritario y no necesariamente tengo que hacer toda la valoración de los 11 patrones funcionales. Esa es la intención de darles un poquito de esta valoración por patrones, porque a partir de que nosotros identifiquemos qué puedo valorar en cada patrón, puedo únicamente centrarme en ese patrón y ya no hacer toda la valoración extensa que, como yo les digo, a veces no es práctico al tener tantos pacientes, ¿no? Ujú. Y bueno, en Maestra, este patrón, ¿sí? perdón, Dígame. una pregunta, por ejemplo. Sí, es cierto, muchas de las veces tenemos a nuestros pacientes, pues ya cuando, pues una parte de nosotros que es crítico, reflexivo,
Hay veces que no es necesario realizar toda la valoración, ¿verdad? Como tal, que Ujú. bueno, ya si se da la oportunidad y se puede aplicar, si tenemos tiempo y podemos aplicar una valoración completa, muy probablemente encontremos algunas otras necesidades. Sí, Pero una manera rápida, maestra, de nosotros poder evaluar o valorar a nuestro agente de acuerdo a alguna necesidad que nosotros veamos. La escala, la pirámide de Abraham Maslow que nos habla de las necesidades fisiológicas, ah, ¿sería electivo, maestra? sí, Empezar también. o valorar principalmente por lo que es lo que está afectando la funcionalidad. Sí, sí se puede incluso valorar por la pirámide de Maslow. No tenemos en este momento una herramienta que vincule directamente si yo valoro por la pirámide de Maslow, pero sí puedo después desarrollar, por ejemplo, y sería un área de oportunidad para enfermería, ¿eh? Porque bueno, yo ahorita les traigo vinculaciones con diferentes teorías pero hacia la taxonomía Nanda, pero sería una forma de desarrollar hacia dónde vinculo la necesidad para poder diagnosticar al paciente. Claro que sí, sí se puede. Solamente se va a requerir un razonamiento, un razonamiento más estricto de todas las necesidades que estoy encontrando alteradas en el paciente, pero sí, sí se puede. Ok, súper bien, muy bien, gracias. Sí, y bueno, comentábamos también que en este patrón vamos a encontrar que debemos de valorar la piel y utilizar las escalas para valorar la piel. Por ejemplo, de las úlceras por presión, nuestra escala más utilizada, ¿cuál es? La de Braden, ¿no? Entonces Quebrar el honor. podemos identificar propiamente las características y en el caso de una lesión por presión, que ya no son úlceras por presión, ya son lesión por presión, pues entonces utilizar esa escala. Y así es como voy identificando. En el patrón 3, que es eliminación, nos vamos a enfocar prácticamente en describir, ¿verdad?, toda la eliminación que el paciente tiene. Y vemos los hábitos intestinales, los hábitos de micción, pero también la piel elimina, ¿verdad? Elimina sudor, elimina sustancias de desecho y también tenemos que identificarla. ¿Qué tengo? ¿Cómo le pregunto al paciente? Que me describa su patrón de evacuación, es decir, cada cuánto evacúa. Si evacúa cada 24 horas, cada tercer día, cada 72 horas, no sé. Identificar cómo son sus heces. Es importante porque a veces el paciente se ha acostumbrado que todo el tiempo, pero que no se dio cuenta cuándo, sus heces son oscuras. Y vemos que pues a lo mejor ya está teniendo un sangrado de tubo digestivo alto y bueno, pues él está acostumbrado a hacer heces oscuras. Entonces hay que definir muy bien cómo le preguntamos y cómo validamos esa información que nos está dando, ¿verdad? Si utiliza algún laxante, si utiliza alguna ayuda para la defecación, hay pacientes que habrá necesidad de hacer una desimpactación, hay tecnologías avanzadas como las que se manejan hoy en día, que son sondas para incontinencia fecal. Entonces, el patrón va a estar alterado si encontramos diarrea, si encontramos estreñimiento, si encontramos que el paciente toma laxante. En el caso de la micción, si el paciente tiene incontinencia, si tiene retención urinaria, si tiene algún signo y síntoma como disuria, si tiene alguna sonda, ¿sí? Alguna sonda vesical, nicturia, si tiene una urostomía, si está refiriendo que tiene oliguria, si tiene anuria, poliuria, es el momento en el que yo puedo decir, este patrón está alterado, ¿verdad? También, por ejemplo, como eliminación se puede considerar el ciclo menstrual de las personas cuando la paciente está en un estado perimenopáusico y tiene sangrados abundantes. Aunque hay un patrón específico que mide el estado de salud sexual, sí podríamos manejar las pérdidas por menstruación en este patrón. Y entonces vemos cómo de solamente pensar en eliminación como evacuación y como micción, nos vamos a un panorama muy alto. Por ejemplo, las pérdidas por piel. Cuando hacemos cuantificación de pérdidas insensibles, pues vemos que el paciente si tiene fiebre, pues aumentaron las pérdidas y si está
hipotérmico, pues disminuyeron las pérdidas también. Y bueno, en este patrón también se puede describir la gasometría alterada. Bueno, el patrón 4, actividad de ejercicio o ejercicio-actividad, así lo describe en este modelo de salud. ¿Qué valoramos en este patrón 4? Pues valoramos todos nuestros signos vitales, no solamente las actividades de la vida diaria. Aquí puedo describir en este patrón los signos vitales, como la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, es todo lo que tenga que ver con el patrón cardiorrespiratorio. Y bueno, también valorar la función hemodinámica. Si el paciente tiene o puede hacer actividades de la vida diaria, si puede o realiza ejercicio, qué tipo de ejercicio realiza, si hace caminatas, si se la pasa en un estado de sedentación. Y entonces, ¿en qué momento este patrón está alterado? Pues cuando el paciente tiene disnea, si camina, ¿verdad? Cuando el paciente no puede caminar o hacer actividades de la vida diaria, ¿como cuáles? Como bañarse solo, como vestirse solo, como ir al baño solo, si se utiliza una ayuda para la ambulación o para el traslado, como una andadera, una silla de ruedas. Entonces, este patrón ya se encuentra alterado y por sí solo, pues va a tener un riesgo, ¿no? Si el paciente tiene restricciones por tratamiento, por ejemplo, se encuentra en un estado de inmovilidad, en un estado de reposo, si tiene pérdida de masa muscular por estar en cama, entonces este patrón prácticamente lo vamos a encontrar alterado, ¿verdad? Si su estado hemodinámico está alterado, es decir, estamos hablando de un paciente grave, un paciente en estado crítico, que tenga una insuficiencia cardíaca, pues aquí vamos a describir lo que vamos a encontrar en esos estudios, ¿verdad?, del electrocardiograma. Vamos al siguiente patrón, que es el patrón de sueño-descanso. En este patrón pareciera algo sencillo y decir, bueno, pues cuánto duerme el paciente, ¿no? ¿Cuánto podríamos identificar que duerme el paciente? Si utiliza alguna ayuda para descansar, ¿no? Si utiliza medicación, si utiliza las ayudas farmacológicas o utiliza terapia para relajarse. Y entonces es importante definir si no solamente el paciente en el día tiene exceso de sueño porque no duerme bien, a lo mejor tiene apnea del sueño o porque, bueno, pues la ayuda para dormir la está tomando muy noche y el paciente por la mañana todavía está bajo los efectos del medicamento. Este patrón va a estar alterado, por ejemplo, si el paciente tiene una disminución de la capacidad de funcionamiento. Y eso podría decirse que yo creo que todos después de una guardia nocturna tenemos una disminución de la capacidad del funcionamiento, porque después del sueño y después de la falta de descanso, pues ya ni pensamos igual, ni sentimos igual, ni nada por el estilo. Entonces, podemos identificar si el paciente se encuentra irritable y es por falta de sueño, o también puede ser por exceso de sueño. Hay pacientes que tienen hipersomnia, ¿no? Y tienen sueño de día, de noche, y entonces puede ser que esté el patrón alterado por alguna otra situación, ¿no? Y le podemos preguntar cuántas horas duerme en la noche, si es que duerme en la noche, duerme durante el día, si tiene su sueño alterado, si se despierta en la noche para ir al baño, si durante la mañana o el día se encuentra cansado, si tiene suficiente energía para llevar a cabo sus actividades diarias, si es una siesta, y bueno, describirlo, ¿no? Hasta aquí con estos patrones, ¿hay alguna duda? No, maestra, hasta ahorita está todo bien, gracias. Bien, vamos bien, maestra, gracias. Ok, si en este momento yo dijera que tengo un paciente que se encuentra con problemas circulatorios, de miembros pélvicos, que tiene alteración de pulsos pedios, que tiene edema, que llegó claudicante, que tiene una incapacidad para actividades de la vida diaria, ¿qué patrones estaría yo describiendo que están alterados? Pudiera ser el de patrón de eliminación por lo edematizado, que no se está eliminando correctamente lo que son los líquidos, y también la falta de movilidad, pudiera decir, pudiera estar afectando el patrón de ejercicio-actividad, maestra.
Ok, y sobre todo el de cardiocirculatorio, ¿verdad? Porque si vemos que está con edema, que tiene alteraciones en miembros pélvicos inferiores, pues entonces por ahí podríamos estar hablando. Y vemos que es muy fácil entonces cerrarlo o identificar el patrón funcional alterado. ¿Ya nos damos cuenta? Si fuera un paciente pediátrico, sí, que se le está difícil. Estamos hablando de un paciente pediátrico que tiene 5 años, que no ha evacuado desde hace 4 días, que está llorando, que no quiere comer y que solamente quiere líquidos. ¿Qué patrón está alterado? Bueno, yo considero que está alterado por la falta de eliminación, es por algún proceso, lo que es el patrón de eliminación. Asimismo, también está alterado el patrón nutricional metabólico, Como pudiera ser metabólico. porque pues solamente está tolerando líquidos, entonces algo está pasando con ese pediátrico. Ok, y entonces ya vemos cómo vamos definiendo. Ya no necesitamos evaluar todos los patrones, ¿verdad? Ok, creo que hasta aquí vamos bien. No sé cuántos somos, pero no escucho muchas voces. Lo ideal es poder irnos participando de una manera que no nos perdamos y podamos pues ir viendo la importancia que a lo mejor pudiera ser adueñarnos de esta forma de valorar por patrones de mayor y corto. Y bueno, cuando valoro el patrón 6, cognitivo perceptual, o aquí dice cognitivo perceptivo, ¿cómo valoro ese patrón? ¿Cómo le pregunto al paciente? ¿Usted aprende? ¿Cómo aprende? Me va a decir qué te importa, ¿no? Yo aprendo como quiero. ¿No les ha pasado? Yo no sé si Sí. alguien valora así, pero ¿qué les puede contestar un paciente cuando no nos hemos ganado la confianza? Cuando llegamos y queremos valorar por todos los patrones. Por ejemplo, ¿a quién le valoraríamos este patrón específicamente? Por ahí comenta Karina, adultos mayores. Adultos mayores, ajá, muy bien. No tengo el chat aquí. Ok, ya lo vi. Adultos mayores, puede ser aquellos pacientes que tienen un estado confusional, ¿verdad? Aquellos pacientes que sufrieron, por ejemplo, un trauma de cráneo o un trauma, un accidente automovilístico. Y entonces específicamente podría valorar este patrón, es decir, También conocer pediátrico, no maestra. un paciente pediátrico también, porque vemos que hoy en día con tantas alteraciones en los niños, ¿verdad? TDAH y otros trastornos, bueno, pues podemos identificar áreas de atención, ¿verdad? Entonces, ¿qué valoramos en este patrón? Pues el estado de conciencia, si está alterado o no. Podemos utilizar escalas, como qué escalas se sugieren que podríamos utilizar aquí para valorar el estado de conciencia. Glasgow, ¿no? Un Glasgow, sí. Glasgow, así Exacto. es. Podemos ver, por ejemplo, si el paciente tiene movimientos anormales, podríamos identificarlo como convulsiones, ¿no? Si tiene parestesia, si tiene parálisis, si tiene reflejos alterados, alteración de la memoria, alteración del equilibrio, alteración de los sentidos. El paciente escucha, el paciente ve bien, tiene una capacidad de razonamiento acorde a lo que yo le estoy explicando o está disminuida, si tiene afasia, y bueno, estos son el del estado de conciencia. Pero ¿qué otra cosa puedo valorar? Y aquí me dice la guía, el dolor. El dolor es algo muy importante que se puede valorar. Aquel paciente, por ejemplo, que ha salido de cirugía, por ejemplo, una mujer con una histerectomía, ¿de qué se quejan las pacientes? De mucho dolor, ¿no? Dolor. La histerectomía es uno de los procedimientos más dolorosos que tiene uno en la vida. Entonces, este es un patrón en el que yo pudiera trabajar, el dolor. Y en base a esto, vincular con mi taxonomía NANDA, ¿no? Y posterior al dolor, pues también identifico la incomodidad que puede tener. Por ejemplo, el paciente tiene frío,
tiene calosfrío, tiene hambre, tiene sed, tiene algún malestar que no le permite estar en confort. Entonces, este patrón va a estar alterado si todas estas partes o todas estas respuestas humanas que les dije se presentan en algún momento de la valoración. Aquí, curiosamente, al revisar el modelo del cuidado, pues yo vi como que los números estaban medios al revés. Entonces yo traté de cerrarlos a manera que pudiéramos vincularlos. Y el siguiente patrón sería el de autopercepción, autoconcepto. Y aquí yo le tendría que preguntar al paciente, ¿se siente bien consigo mismo? Y si nada más llego a preguntarle eso, por ejemplo, un paciente que esté en un estado mental alterado, pues no me va a contestar nada de lo que yo le pregunte. Entonces, este tipo de valoraciones se van a hacer cuando ya hay mayor confianza, ¿verdad? Cuando ya realizamos esa empatía y esa forma de poder estar dispuestos a escuchar al paciente, ¿no? ¿Cómo podemos identificar que este patrón está alterado? Si el paciente verbaliza acciones negativas sobre su persona, es decir, me siento mal porque no he logrado lo que yo quería y estoy aquí en cama desde hace mucho tiempo. A lo mejor no estoy valorando ese patrón, pero el paciente, cuando le pregunté en el primer patrón cómo se siente, me dijo eso. Y entonces eso corresponde al patrón de autopercepción, autoconcepto. Ya vieron cómo a veces los patrones se interrelacionan, por eso es importante que al momento de valorar, ya sea en la valoración, podamos identificar los signos y síntomas, los validemos y los acomodemos en donde deben de estar, ¿no? Hay que preguntar o hay que identificar si tiene estados de desesperanza, estados con su imagen corporal, con su autoestima, si está preocupado por cómo se ve, por cómo lo tratan los demás, si tiene miedo al rechazo, si tiene miedo a lo que piensan los demás de sí, de él mismo. Y bueno, eso también tiene que ver con cómo se está comportando, si tiene estado de depresión o de tristeza, ¿no? Y bueno, estas preguntas que tenemos aquí, la verdad a mí se me hacen un poco bastante fuertes cuando intentamos hacer ese tipo de valoración, porque solamente se van a lograr que el paciente las conteste cuando ya se hizo una relación de enfermera-paciente bastante fuerte. Bueno, el patrón 8, rol relaciones, ¿cómo lo podemos valorar? Pues es fácil, ¿verdad? Cuando el paciente está llegando, podemos identificar con quién viene, si viene acompañado o viene solo, cuál es su mayor apoyo, ¿no? Pero más que nada, ¿qué rol juega el paciente dentro de su familia? Eso es importante. No tiene el mismo apoyo, por ejemplo, una madre soltera cuando todos sus hijos son menores y no tiene más familiares. No tiene el mismo apoyo una madre adulta cuando todos sus hijos son grandes y todos están al pendiente de ella. Entonces, es importante ese patrón relaciones. ¿Por qué creen que es importante? Porque definitivamente nos va a ayudar a nosotros a afianzar lazos para el cuidado en casa, para el cuidado de algún tratamiento específico que debiera llevar el paciente. No podemos solucionar la vida de los pacientes, eso es una realidad, pero sí podemos identificar por dónde hay respuestas humanas alteradas para poder trabajar con ellas y mejorar un poco su calidad de vida, ¿no? En este patrón también se va a encontrar alterado si tiene problemas familiares, si tiene problemas escolares, problemas sociales, si el paciente refiere o se encuentra la mayoría del tiempo solo, vemos quién lo visita, quién viene a hacerle una visita efectiva o quién nada más lo viene a regañar, si tiene su familiar bien de cuidador o son varias personas, o si vienen personas ajenas a él que simplemente le están pagando para cuidarlo. Y entonces podemos identificar cómo pudiera estar alterado ese patrón rol-relaciones. Vámonos al patrón sexualidad reproductivo, ¿no? ¿Qué valoro en ese patrón? Yo creo que de todos es para mí el más difícil. Para ustedes no sería el más difícil. Pues a lo mejor vendría
lo de, bueno, no sé, menopausia, andropausia, si tiene alguna u otra condición, a lo mejor inmunizaciones, número de hijos, Ah, eh, no sé cuántos gestas, así este, es. ¿verdad? Todo lo que conlleva todo este proceso, pero así como lo comenta, sí es uno de los más difíciles, ¿no? Y luego, bueno, aparte de que se debe de tener pues mucho, pues, tacto, pericia al momento de realizar estas evaluaciones o entrevistas o aplicación de guías, porque hay veces que no lo hacemos como no respetamos la privacidad, por ejemplo, incluso ahorita el preguntar, ¿no? Inicio de vida sexual activa, por ejemplo, ya estamos incluyendo o incurriendo en algo ya pues muy privado, Así considero, es. ¿no? Entonces, sí debemos de tener aquí como un poco de más cuidado al momento de obtener estos datos de los pacientes. Así es. Sobre todo, valorar el patrón enfocado hacia lo que el paciente tiene, ¿no? Digo, yo pudiera considerar si es un paciente que tiene alguna alteración metabólica, pues bueno, este patrón me da alguna herramienta o alguna respuesta alterada cuando mi paciente, por ejemplo, está en una acidosis metabólica, pues sería de los patrones que a lo mejor no voltearía a ver tanto, ¿no? Pero si estamos hablando de una persona en edad reproductiva, donde su historia por ejemplo, de gestación es importante, pues valorarla con mayor detenimiento. No propiamente estas preguntas que sugiere la guía de cómo se siente usted con su sexualidad. Valorar la sexualidad es algo muy íntimo, pero que sí voltearíamos a ver. Hay pacientes que están muy abiertos y te ven como una persona con conocimientos y te empieza a explicar, incluso te preguntan cosas que a veces ni siquiera estás, esperando, ¿verdad? Y bueno, ya te las preguntaron y pues andas buscando ahí la respuesta más lógica para no sonar tan intrusivo. Pero, como dice el compañero, aquí que valoramos en este patrón, algo muy Maestra sencillo, Lupita, ¿sí? Karina Yasmín nos comenta acciones o conductas sobre la sexualidad, que eso es un punto. Sí. Si, por ejemplo, tenemos que identificar la edad, si es un adulto joven o es un adolescente, a veces son un poco muy, muy callados y no quieren decir eso. Hay otros que están ávidos de querer saber. Hay otros, por ejemplo, que tendríamos que valorar el inicio de la vida sexual activa. Si, por ejemplo, estamos atendiendo un caso de una enfermedad de transmisión sexual, por ejemplo, ¿no? O en el caso de una violencia sexual, ¿no? También son cosas que tendríamos que ir intentando valorar de una manera que nos permita tener los datos con los que yo quiero trabajar para poder mejorar la salud, más que nada con los que el paciente me dé, ¿no? Inicio de la vida sexual activa, ya lo vimos, el estado de su vida, de su vida reproductiva. En el hombre, por ejemplo, vimos la mujer, en el hombre, ¿qué creen que valga la pena considerar en el hombre al valorar el patrón sexualidad-reproducción? La edad es importante, ciertamente la edad es importante. Si tiene algún padecimiento metabólico como diabetes, hipertensión, la disfunción eréctil es algo que al hombre también es importante identificar. ¿Por qué? Porque los pacientes lo callan y a lo mejor podríamos gestionar una interconsulta, ¿verdad? Una orientación hacia cómo mejorar su calidad de vida, ¿no? También. Si el paciente está en la etapa reproductiva, por ejemplo, de donde estamos teniendo a la mujer en una sala de parto, en una sala de expulsión, pues el trabajo de parto es algo que también tenemos que valorar en este patrón. Y yo diría que es específica para las mujeres que en su momento, pues están embarazadas, están en trabajo de parto, ya sea de parto sin riesgo o con riesgo, ¿verdad? O algunas enfermedades de transmisión sexual o enfermedades sexuales. Y bueno, vámonos al patrón tolerancia al estrés. En este patrón
no solamente valora la tolerancia al estrés, sino también aquí podríamos valorar por ejemplo, el estado del neonato. ¿Cómo está respondiendo al estrés de la vida extrauterina? ¿No? Si está con disnea, si tiene alguna alteración fisiológica que le está permitiendo adaptarse o no, ¿no? Y por otro lado, en el paciente de otra edad, pues describir, ¿no? Cómo se siente, si hay algunos factores que están condicionando a que su estado de salud se vea afectado, cómo maneja esa situación de estrés que vive. Y bueno, aquí también no tenemos nosotros por costumbre aplicar test de estrés, ¿verdad? Pero sí podemos identificar un paciente que ya está ansioso por salir del hospital o ansioso porque lo atiendan o ansioso porque tiene 2 horas en la sala de espera y nadie lo pasa. Entonces, aquí podemos identificar un patrón de estrés también para poder atender. Y bueno, el 11, patrón, valores y creencias, pues es un patrón que a veces yo cuando les pido a los alumnos que hagan proceso de atención de enfermería y están en un postécnico de cuidado de paciente en estado crítico, me ponen que no pueden valorarlo, ¿no? A veces lo que encontramos con los pacientes, les encontramos una estampita, les encontramos un crucifijo, les encontramos que vienen los familiares y les rezan. Eso es parte de sus valores, creencias, ¿no? Preguntarle si tiene algún motivo para mejorarse, si tiene algún motivo para mantenerse sano, para cuidar su salud, y sobre todo aquí podríamos preguntar y ver, bueno, ¿qué espera? Con otras palabras, claro, tendrá que ver cómo vamos a ir relacionando la atención que le estamos dando con la empatía que estamos desarrollando y poder valorar. ¿Por qué creen que estos patrones son importantes? Porque nos van a permitir hacer autocuidado, ¿verdad? Bueno, hasta aquí con los patrones. Sí, dígame. Le iba a decir, maestra, que simplemente cuando hay pacientes a la hora de transfundirlos, Ajá, no todos los familiares o los papás de los niños, pues no aceptan la transfusión por su creencia. así ¿Sí me es. explico? Claro que Y pues a mí sí. me ha tocado mucho en pediatría, pues que hay papás que no aceptan. Okay. Aquí teníamos que identificar por qué no aceptan, si es por sus valores, por sus creencias o simplemente porque le tienen miedo a la transfusión. Es bien válido que un familiar le tenga miedo a la transfusión porque la sangre de otra persona, son condiciones de otra persona y a veces, pues, ¿quién me asegura a mí que realmente esté en buena calidad la sangre, ¿no? Identificar cuál es la razón de la no transfusión, ya cuando vemos ahí en el estudio socioeconómico que le hacen bueno, el tipo de religión que conocemos que por todo el tiempo no permite la transfusión, pues vamos a buscar otras herramientas para que el paciente siga en buen estado o mejore su estado de salud. Pero así es, la negación a la transfusión es importante y se puede valorar en este patrón. ¿Hasta aquí alguna duda de los patrones funcionales? No. Todo bien. No, todo bien. Bueno, me dicen cómo vamos de tiempo. Y bueno, vamos a hacer rápidamente una dinámica. Si entonces yo tengo un paciente pequeño, neonato, que llora, que tiene un llanto fuerte, vigoroso, inquieto, porque tiene hambre, ¿qué patrón está alterado? ¿Patrón del estrés? Puede ser, dijimos que podría ser, ¿verdad? Pero hay un específico patrón, ¿cuál es? Yo sí no escuché, alguien habló pero no escuché. Karina, pero casi no se le escucha. Ah. Porque es importante que vaya yo identificando cuál es la respuesta humana de mi paciente para poder vincular. Y ahorita vamos a ver cómo vinculamos. Si el paciente tiene Nos hambre, dice porque sueño y está descanso, llorando. perdón. Hay Ajá. una participación en el chat.
Sueño y descanso nos pone Edith Jacqueline. Ok, puede El de ser. nutrición, maestra. ¿Mande? El de nutrición metabólico. El de nutrición metabólico, ¿verdad? Ese sería para mí el prioritario. El prioritario. Sí, pero también podría tener el de el otro patrón. Hay otro patrón. Sí, nos menciona eliminación. Adalina, sueño. Aquí tenemos otro patrón, sueño, descanso, o también el paciente no tiene confort, ¿verdad? Y no va a estar tranquilo hasta que su patrón 6 esté satisfecho, ¿no? Sí, Que le demos de correcto. comer al bebé. Sí, ¿no? o a veces los coliquitos, ¿verdad? Que, Sí, pero bueno, si el llanto es por hambre, puede ser el patrón nutricional metabólico, puede ser el cognitivo perceptual, ¿no? No propiamente es cognitivo, pero sí es perceptual. Y bueno, si el paciente tiene sueño, hipersomnia, se presenta somnoliento, cansado, ¿qué patrón está alterado? Del sueño el del y sueño descanso. y el Sueño, de descanso. el de actividad, reposo. Ajá, tendríamos que identificar, ¿verdad? Aquí tendríamos algo más que valorar, porque tiene sueño, porque no concilia el sueño por alguna situación física, ¿no? O no concilia el sueño porque no está en su cama, ¿no? Tendríamos que identificar, pero el patrón alterado de primera instancia es el patrón sueño-descanso, ¿no? Descanso. Si el paciente tiene mal apego al tratamiento, no tiene un esquema de vacunación completo, no utiliza buenas medidas de autocuidado, ¿qué patrón está alterado? El primero, ¿qué sería el de promoción a la Ajá. salud? Así. Sí, ¿no? El primer patrón, Primer ¿verdad? patrón. El de gestión de la De salud, gestión de así la es. salud. Sí, así. Si el paciente tiene hiperglucemia, es un paciente diabético con una glucosa de 325, ¿verdad? Así, ¿cuál patrón está alterado? Nutrición. El de Nutrición, nutrición no tiene algún cuidado, ¿verdad? así adecuado. es. Distrés respiratorio tiene el paciente. ¿Qué patrón está alterado? Respiratorio. Ajá, y es el patrón 4, ¿no? 4. Así es. Si el paciente está en anuria, ¿cuántos La pacientes en anuria eliminación. tenemos? Eliminación. Si el Eliminación. paciente tiene diarrea, malestar gástrico, ¿qué patrón está alterado? Pues también pudiera ser el de eliminación. El de eliminación, así es. Si el paciente tiene fiebre, Es el de me siento como de acuérdense, ¿en dónde valoramos la fiebre? ¿En dónde ponemos y describimos la fiebre? regulación ineficaz. ¿No? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ay, a ver, no me acuerdo. Nutricional. No. Metabólico, ¿no? Donde Nutricional metabólico. Ahí se describe la fiebre, ¿verdad? Ok, órale. Si el paciente es una paciente de violencia sexual o un paciente de violencia sexual, ¿qué patrón está alterado? ¿Pudiera ser el 7, prevención de peligros de la vida y funcionamiento y bienestar humano? A ver. Cognitivo, no, No, hay uno específico que fue el que dijimos, es bien difícil valorar, pero si el paciente es sexualidad. Sexualidad. y sexualidad, Reproductiva. así es, ¿no? Nada más por el daño y la violencia sexual. Y así como esos ejemplos donde analizamos respuestas humanas, nos fuimos hacia un patrón específico, ¿no? Para cerciorarse de que ese patrón es el que está alterado, ¿qué necesitaríamos hacer? Pues tener más datos, más información, ¿verdad? Por ejemplo, hay momentos en que nos confundimos y decimos, bueno, si tiene sueño, cansancio, ¿qué es? Actividad de ejercicio porque está cansado o bien sueño, descanso. ¿Qué patrón está alterado? Pues necesito tener más datos, valorar otra información que no se me fue dada durante la valoración para poder definir con qué patrón alterado puedo trabajar, ¿no? Bueno, entonces, así como esos ejemplos de valoración de respuestas humanas, podemos identificar al paciente por
diagnósticos médicos, ¿no? Y entonces la fisiopatología, el conocimiento que nosotros tenemos, podemos decir, bueno, pues esa entrada va a tener alterado. Pues el de eliminación, el de líquidos, el de actividad y reposo, Actividad de ejercicio. actividad de Así es. ejercicio, perdón, si trae algo, edema, líquidos, va a ser el de eliminación. ¿Qué otro pudiera ser? El patrón 3, el patrón 4, Sí, nos ¿verdad? mencionan nutricional también. El nutricional. Y entonces necesitamos tener más datos para saber con qué patrón voy a trabajar. Si el paciente es diabético y aparte es un diabético descompensado, pues estamos hablando de cuál es el primer patrón alterado en el paciente. El nutricional por las hiperglucemias. Nutricional metabólico, así es. El patrón 1, porque a lo mejor su diabetes descompensada tiene que ver con la falta del autocuidado y apego a los El tratamientos, apego a ¿verdad? los tratamientos, la Necesitaríamos, falta de conocimiento de su así es, enfermedad. Ujú. así es. Necesitaríamos más datos para poder definir. Pero si de entrada yo tengo un paciente con un diagnóstico así, yo voy a enseguida focalizar cuál es el patrón que va a tener alterado. Si tenemos un paciente con tormenta tiroidea, Pues el metabólico, nutricional nutricional metabólico, metabólico por las cuestiones hormonales. así es. Pancreatitis, También nutricional metabólico. nutricional metabólico, ¿verdad? Paciente con politrauma, Cognitivo, movimiento. ajá. Ya nos vamos focalizando más sobre cómo le voy a hacer, ¿verdad? Si es un paciente con Guillain-Barré, El de actividad, actividad de ejercicio, ejercicio por la limitación que causa esta limitación de Guillain-Barré, así es. Cognitivo perceptual, cognitivo ¿verdad? perceptual también. Ujú. Así es. Puerperio fisiológico, Ay, puede ser bueno, el de estrés, bueno, todo depende cómo esté la gente, el paciente. Sexualidad. Ujú. específico, sexualidad, reproducción. Acuérdense que ahí podemos valorar este episodio, ¿verdad? Todo lo De la referente. mujer embarazada. Fracturas. El de la limitación al movimiento, el de reposo, ¿verdad? Reposo. Actividad, Ok. reposo. El Actividad de dolor, ejercicio, cognitivo perceptual para el dolor, ¿qué más? No, Pues eso sería, ¿no? sí. Actividad de ejercicio y cognitivo perceptual. Paciente que tiene cáncer. Uy, aquí sí Uy, son ¿verdad? varios, Va a ¿no? depender del tipo de cáncer, ¿verdad? El cáncer, qué tanto Estrés, Del esté estadio del involucrado, cáncer, ajá, así es. qué Y tanto conoce entonces, ese padecimiento. así es. ¿Cuál es su respuesta alterada? Por eso, sí nos orienta el diagnóstico médico a poder definir, y aquí viene lo que nosotros habíamos dicho al principio. Necesito tener un cuerpo de conocimientos propio, desarrollado, conocer bien la fisiopatología de las enfermedades que estoy atendiendo para poder definir hacia dónde valoro, hacia dónde busco, hacia dónde identifico. Y una vez que sé cuál es la ruta por la cual el paciente se va a mejorar o se va a complicar, voy a poder identificar las respuestas humanas. En la valoración es como el que no ve, ¿no? Si no ve, pues no existe, no sabe que está ahí, ¿no? Pero si conocemos, si identificamos hacia dónde vamos con el paciente, podemos valorar de una manera asertiva y poder identificar los datos que me permitan trabajar de manera asertiva con el paciente. ¿Por qué hicimos este ejercicio de identificar el patrón alterado?
Porque, bueno, la Nanda, como ya les había comentado, y el modelo del cuidado sugiere que utilizar patrones funcionales en la práctica clínica es importante porque se vinculan directamente con los dominios de la Nanda. Y aquí, pues aquí tengo mis 11 patrones funcionales y vemos que tienen cierta relación al momento de los dominios de la Nanda. ¿Sí lo pueden apreciar o lo agrando? ¿No? Sí se ve. Sí se se ve. ve, maestra. Y en esta tablita que está aquí al costado, puedo identificar que en las guías que tiene o algoritmos que tiene el maestro Eric Hernández, que siempre muy gustoso, nos permite compartir sus infografías o su material que ha desarrollado, ha analizado y ha desarrollado vinculaciones directas. Y entonces veo que si mi patrón alterado es el 1, yo muy seguramente en el dominio Nanda 1, 11, 12 y 13, que corresponde el 1 a la promoción a la salud, el 11 a la seguridad protección, el 12 al confort y el 13 al crecimiento y desarrollo, yo voy a encontrar un diagnóstico enfermero que me permita a mí trabajar, ¿sí? Esa es la forma en la que podemos vincular. Hace rato decíamos, por ejemplo, una paciente que tiene puerperio fisiológico, ¿no? Y vemos aquí que el patrón alterado es sexualidad-reproducción y que el sexualidad-reproducción se vincula directamente con el dominio de la Nanda 8 y 12. Y 8 es sexualidad y 12 es confort, ¿no? Entonces, muy seguramente en esa taxonomía Nanda, en ese dominio, voy a encontrar diagnósticos que me permitan a mí trabajar. Yo, por ejemplo, a los alumnos, cuando el posttécnico directamente se vincula a trabajar con una cierta teoría, les doy estas herramientas, porque es algo así como más mecánico, pero que les permite como que no perderse tanto al momento de hacer proceso de atención de enfermería. ¿Sí? Y que bueno, al final de toda la presentación tengo un enlace QR que ustedes pueden tener y pueden también visitar el blog del maestro Eric para poder tener esos elementos bibliográficos que él ha desarrollado por cuenta propia en colaboración con otras personas del área de enfermería y que están libres y gratuitos de acceso ilimitado para que todos nosotros tengamos a bien hacer proceso de atención de enfermería. Hasta aquí vemos la importancia, por ejemplo, de vincular patrones con Nanda. Sí. Sí, maestro. ¿Alguien se quedó? No. ¿Alguien ya los había usado así? No, maestro. ¿No habían trabajado así con la vinculación de Nanda? ¿No? ¿No? Bueno, aquí tenemos otra forma de valorar. También podemos valorar por las 14 necesidades de Virginia Henderson. Y vemos que las 14 necesidades de Virginia Henderson, ¿cuáles son? Respirar, comer, moverse, dormir, descansar, eliminar, Entonces vestir. vemos que se vinculan directamente con que hace rato hablábamos con las necesidades de quién. De la pirámide de necesidades de quién. De Abraham Maslow. De Abraham Maslow. Y esta teoría de Virginia Henderson tiene como sustento la pirámide de Abraham Maslow. Por lo tanto, esta sería nuestra teoría de enfermería, que es parte de nuestro propio cuerpo de conocimientos, a utilizar si yo quiero trabajar con necesidades, ¿no? Y vemos que también se puede vincular con dominios Nanda. Es decir, si mi paciente tiene alterada la necesidad de eliminación, yo voy a encontrar en el dominio Nanda 3, 4 y 11, es decir, eliminación, intercambio, actividad, reposo y 11, seguridad, protección, diagnósticos que tengan que ver con la respuesta alterada del paciente. ¿Ya vieron? Sí. ¿Dónde podemos encontrar, pues, de acuerdo a las necesidades, cómo los relacionamos con Nanda? ¿En qué Podemos relacionar. dominios con qué dominios los podemos relacionar?
Así es. Y vinculamos de una manera muy fácil, ¿no? Estas tarjetitas, pues yo a los alumnos les sugiero que las tengan, incluso las imprimen, las enmican. Hay otras herramientas muy fáciles de utilizar y que son muy dispuestas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles creen que consideran ustedes sean? La aplicación, ¿no? La Es la aplicación de aplicación Nanda que... Notnik. Ujú. ¿Qué me pasa con la aplicación Nanda Notnik? No es comercial malo, ¿eh? Ujú. ¿Qué me pasa? Únicamente hacemos proceso de qué tipo, mecanizado, ¿no? Sí. Y entonces caigo en hacer qué, en Las acomodarle un cosas... diagnóstico al paciente. Ujú. ¿Qué diagnóstico le queda? Cuando lo primero que tengo que hacer es que Valorar. valorarlo, casarme con un modelo de valoración, ya sea una teoría, ya sea por patrones, ya sea por modelo del autocuidado, el modelo de las 14 necesidades de Virginia Henderson, el modelo de Marjorie Gordon, de los patrones funcionales, y valorar. Y bueno, aquí está el modelo del Dorotea. autocuidado, ¿verdad? Y que hace rato el compañero comentaba, yo lo manejo, para mí es lo mejor. Sí, es cierto, es muy bonito, pero es difícil cuando no lo hemos manejado, porque si digo autocuidado, hablo de que el paciente se cuide, ¿no? Ujú. Entonces, si yo valoro en la primera parte, que es mantener un ingreso suficiente de aire, ¿qué voy a valorar? Pues el patrón respiratorio, ¿no? Respiratorio. Ujú. Así es. Y si yo valoro mantenimiento de una ingesta suficiente de agua, ¿qué voy a valorar? La El estado de eliminación. hidratación, el estado de Hidratación. hidratación, ¿verdad? El exceso o la falta de El líquidos. exceso. Ujú. Si yo valoro mantenimiento de una ingesta suficiente de alimentos, ¿qué voy a valorar? Nutrición, Nutrición no ¿no? metabólica. Así es. Si valoro provisión de cuidados asociados con procesos de eliminación urinaria e intestinal, La eliminación. eliminación. Si valoro equilibrio entre actividades y descanso, ¿qué valoro? Ujú. Eh, El de equilibrio sueño. y reposo. Sueño, descanso. Entonces, si nos damos cuenta, todos los metaparadigmas o todas las teorías valoran al paciente en diferente forma, pero en un enfoque biopsicosocial. Cuando vemos prevención de peligros para la vida, funcionamiento y bienestar humano, vemos la parte de la drogadicción, de la integración a grupos de ayuda mutua, a las actividades recreativas, a cómo enfrenta el paciente la situación y algo de promoción del funcionamiento humano, todo lo que es educación para la salud. Pero si nos damos cuenta, a salvo que el compañero que utiliza este modelo, ¿qué pudiera yo identificar como que me falta valorar? Pues maestra, trabajando con la teoría, no tanto que lo falte, sino que no profundiza tanto en la parte espiritual y en la parte de relaciones Sobre- y sentimientos. O sea, lo aborda, pero no tan profundo. Otro. Ah, Ujú. va a De depender nuevamente relaciones. de nuestra experiencia, ¿verdad? De qué tanto yo quiero buscar, qué tanto yo voy a profundizar para poder valorar al paciente y qué tanto es viable para poder atender. Y sinceramente, la verdad, esa parte de relaciones, esa parte de espiritualidad, hoy en día es lo que menos valoramos, ¿o no? Sí, es correcto, maestro. Valoramos la enfermedad, las Sí. complicaciones, lo que vemos, el dolor, el disconfort, el peligro de la muerte, pero esa parte en donde le va a brindar autocuidado al paciente, sobre todo esa motivación para que el paciente salga, pues no, ¿verdad? Entonces, este manual del maestro Eric Hernández también tiene vinculación con la teoría del autocuidado de Dorotea Oren, y aquí lo tenemos al lado derecho. Y vemos que cada uno de los requisitos universales del autocuidado tienen una interrelación con los dominios Nanda. Los que están en rojo es donde muy seguramente voy a encontrar como que más énfasis para realizar diagnósticos así. ¿Ya vimos?
¿Ya lo había trabajado así, compañero, que No, trabaja más el autocuidado? bueno, sí los relacionamos con Nanda, Ajá, pero esta tabla, pues bueno, viene a facilitarnos, ¿verdad? Ya a darnos el específico, dónde los podemos relacionar, cada requisito, ajá, de autocuidado de autocuidado. alterado. Ujú. Ajá. Este librito, la verdad, es maravilloso porque nos permite, y sobre todo podemos ir viendo. Algo que yo no había considerado, esta interrelación sí me permite considerarlo, ¿no? Y afianzar un poquito más de los conocimientos que ya yo tenía para poder hacer intervenciones diferentes, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, otra forma de valorar y es cuando utilizamos aparatos y sistemas, ¿no? Cuando valoramos por aparatos y sistemas, también hay una interrelación con la taxonomía NAND. Y por ejemplo, si mi aparato y sistema que está afectado es el cardiorrespiratorio, en el dominio NANDA 1, 3, 4 y 11, pero específicamente en el 4, voy a encontrar muy seguramente intervenciones, ¿verdad? Si voy a valorar sistema endocrino, en el 1 y en el 2. Y 2 vemos que es nutrición, Capturen, chamacos. ¿no? Perdón. Entonces, podemos estar en un área de cuidado en estado crítico y poder decir, bueno, si yo estoy en un área de cuidados coronarios, en donde el paciente, pues sus alteraciones son del sistema cardiorrespiratorio, pues me voy a centrar más en hacer diagnósticos específicos, ¿verdad? De, de relacionar directamente la enfermedad que el paciente tenga. Si estoy, por ejemplo, en un servicio de traumatología, donde el sistema que está afectado es el músculo esquelético, pues entonces yo puedo relacionar mis diagnósticos con el 1, 4, 11 y 12. Y bueno, pues vemos que 1 es promoción a la salud, 4 actividad, reposo, 11 seguridad, protección y 12 confort. Entonces, ahí es donde yo puedo ir relacionando, ¿sí? El día de mañana vamos a analizar casos clínicos para que ustedes puedan relacionar. ¿Por qué les presento más la teoría de Marjorie Gordon? Porque es lo que está dentro del modelo del cuidado y que podríamos identificar, pero no es exclusiva para que todos valoremos de esa misma manera, pero sí podemos seguir haciendo nuestra valoración bien específica del paciente para poder relacionar. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. Pues todo muy bien, maestra, todo muy bien, No, maestra, explicado está muy y claro. sin problema. Ujú. ¿Les parece bien que mañana veamos, porque valoración la verdad es extenso, que si tienen algún caso clínico, mañana pudiéramos comentarlo, identificar qué es lo que está alterado y posterior a eso poder pasar a la segunda etapa, que es el diagnóstico de enfermería? Yo sé que todos en algún momento hemos elaborado diagnósticos de enfermería, algunos bien, algunos más o menos, otros medios muchos, pero la intención es, el diagnóstico de enfermería realmente es la necesidad del paciente o solamente se lo asigné, ¿no? Hasta aquí vamos bien de tiempo, maestro Cristian. Sí, llevamos ya 1 hora 50, ajá, Ajá. minutos. No sé si creas pertinente cortar aquí, maestra, y ya continuar mañana, como bien dices. Eh, Sí, sobre todo para que identifiquen alguna situación que tuvieran, identifiquen cuál a partir de ahora va a ser su método de valoración, que no sea, decir cefalocaudal es ambicioso, ¿eh? Es ambicioso porque valorar al paciente cefalocaudal, identificar lo alterado cefalocaudal, digo, la persona ya vimos que no solamente es cefalocaudal, también es biopsicosocial, ¿no? Entonces, identificar mi fuente de valoración, mi herramienta de valoración, me va a permitir continuar con las siguientes etapas del proceso de atención de enfermería, ¿no? Entonces, no sé si considera maestro aquí. sí, yo creo que sí. Maestra, no sé si quieras comentar la dinámica de mañana, para que sepan los compañeros. Realmente, pues obviamente,
ella está abarcando toda la parte teórica que por supuesto es muy importante. Si se han dado cuenta, nos ha llevado de la mano de manera muy sencilla, muy práctica. Y bueno, importante reforzar toda esta parte para que mañana, bueno, no sé, maestra, mañana ya son los ejercicios, ¿verdad? Sí, mañana vamos a hacer diagnósticos, incluso si quieren tener su NANDA a la mano, un NANDA físico, un NANDA digital, para poder identificar. Al final se hace un taller de casos clínicos y pueden identificar, a ver qué patrón es alterado, o si, bueno, yo valoro por patrones funcionales, o si valoro por necesidades universales, o cómo valoro, identifico y vinculo. Esa es la intención de mañana, hacer diagnósticos, porque, bueno, la planeación, utilizar NOC y NIC, pues lleva un poco de tiempo, pero no es imposible.